Council and our global network are proud to be hosting our 16th annual World Green Building Week, the world's largest campaign to lead the industry in building the transition to more sustainable built environments. Today, the built environment generates almost 40% of global carbon emissions and consumes almost half of all raw materials. Figures that we know can seem daunting. So you might be wondering how to make a start. We know the path to sustainability can seem complex, but what matters is that we're all taking steps in the right direction together. This World Green Building Week, we're encouraging everyone to follow 3 simple steps for a better future. Reduce, electrify, adapt. By improving our energy efficiency and minimizing what we use, our sector can dramatically decrease global energy and resource demands. And what we can't decrease, we need to decarbonize. This means we need to electrify our energy sources, increase renewable energy, and eliminate the use of fossil fuels. At the World Green Building Council, our Net Zero Carbon Buildings Commitment has 180 signatories from across government, businesses, and organizations, all of whom have committed to reducing 7.2 million tons of carbon emissions. We're committed to achieving net zero emissions by 2050, and to do so, electrification of buildings is essential. Finally, we need to anticipate the future and adapt our buildings to withstand the impacts of climate change. To support this, our Zero Carbon and Climate Resilience Readiness Framework provides the first step towards achieving energy efficient and resilient buildings, and it is the foundation for the national roadmaps that are being created by green building councils all around the world. As a sector, we know that we need to change. Our global network can support you, and we can all be part of the solution by working together. Building the right policy environments, the right funding environments, and the right industry environments to kickstart more sustainable built environments. This World Green Building Week, there will be more than 100 events taking place around the world, showcasing examples of pioneering local and global solutions to transition to a more resilient, healthier, and equitable world. So we invite you all to join us in building the transition to a better future. Muy buenos días, presentes, en los presentes online. Es un inmenso placer para nosotros tenerlos hoy como Consejo Venezolano de la Construcción Sostenible. Es nuestra semana de la celebración mundial de la construcción sostenible. Por esa razón queremos como que introducir primero quiénes somos, una organización sin fines de lucro, con el objetivo de promover la transformación de la construcción tradicional en Venezuela por un modelo sostenible, a fin de aportar calidad de vida a los habitantes de nuestras ciudades, pero también al ambiente. Esta semana nosotros pertenecemos al Consejo Mundial de la Construcción Sostenible, Green Building Council, que es una red de 70 ciudades a lo largo del mundo que celebramos todos el día de hoy, esta semana de septiembre, nuestra semana de construcción sostenible con diferentes eventos. Aquí en Venezuela tenemos 3 eventos que van a estar enfocados en el día de hoy, la academia, las iniciativas en nuestro país, no solamente en construcción sostenible, en iniciativas de sostenibilidad, y harán presentaciones en la Universidad Católica del Bello, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Metropolitana y la Universidad Simón Bolívar. Todos con todas las iniciativas de sostenibilidad que han estado llevando a cabo. También tendremos el resto de la semana actividades con otras organizaciones como cooperativas, que son ejemplos a seguir, son referentes nacionales, que quisimos que conociéramos para que como podemos darnos ese paradigma de que es imposible, es difícil, ellos son ejemplos que vamos a tener en nuestras ponencias, y luego cerramos nuestra semana de la construcción sostenible con la empresa BWG, que tiene interesantes iniciativas de sostenibilidad, como van a contar, y la presentación de nuestro proyecto de la ruta de descarbonización para la ciudad de Venezuela. En ese sentido, estamos muy orgullosos de haber reunido el día de hoy con importantes personalidades. Vamos a iniciar con las charlas
Los ponentes tienen 20 minutos para presentarse y comenzaremos con la Universidad Simón Bolívar con la urbanista Gabriela Hernández. Gabriela fue una destacada del Departamento de Planificación Urbana. Su proyecto de grado se tituló La propuesta de diseño urbano sostenible para las Mercedes a partir de la aplicación de la Guía Venezolana de Construcción Sostenible, la cual tuvo su presidente. Esta guía es parte de los trabajos que hemos estado elaborando en el Consejo, que todavía está en revisión y proceso, pero es un trabajo interesante en aplicabilidad, en un territorio real que además tiene unas características específicas de sostenibilidad. Tuvo su periodo de pasantía durante 6 meses en la empresa Polar entre el mes de mayo y octubre de 2023 en la logística, es analista de red de logística a partir de octubre de 2023 en la empresa Polar y egresó desde la Universidad Simón Bolívar en este año 2024. Para mí es un placer presentarla, doña Luna, su tutora. Así que bienvenida, Gabriela. Buenos días, ¿me escuchan todos bien? ¿En el sitio también? Perfecto. Vale, bueno, ya como me presentó la arquitecta Celina, lo que les voy a presentar el día de hoy fue mi proyecto de grado, el cual fue titulado Propuesta de Diseño Urbano Sostenible para las Mercedes. Toda esta propuesta de diseño se hizo en base a la aplicación o un prueba piloto de la aplicación de la guía de buenas prácticas de construcción sostenible, en base a su escala urbana, ya que esta se divide en una escala arquitectónica y la escala urbana. Entonces, como primer punto, vamos a tener lo que es, vamos a hablar de 4 puntos principales: una breve introducción, los fundamentos y estructuras de la guía, la propuesta, que en este caso serían los resultados de mi proyecto, y finalmente una breve conclusión. Entonces, quise iniciar con lo que es una ciudad. Alma 2 define las ciudades como un hecho social más heterogéneo, diverso y variado que existe, ¿no? De acuerdo a la ONU, las áreas urbanas a nivel mundial abarcan el 3% del territorio, y estas ocasionan lo que son responsables de consumir el 60 y 80% de energía, y además de ocasionar el 75% de las emisiones de carbono. A partir de todas estas consecuencias, se viene desarrollando una serie de conceptos y teorías como lo son las ciudades sostenibles, que estas buscan disminuir estos impactos a través de la ciudad compacta, funcional, una ciudad compleja, pero además eficiente. Nuestro sector de estudio, en el caso del proyecto de grado, fue la organización Las Mercedes, ¿no? Este ha tenido 3 grandes cambios, usted tiene 3 grandes problemas que son los siguientes. En este caso, lo que es el cambio urbano descontrolado y constante. La urbanización de Las Mercedes nació como un conjunto residencial o como una zona altamente residencial de casas unifamiliares, que hoy en día quedan pocas de ellas, debido al crecimiento de forma insostenible y descontrolado del sector económico. Esto es algo que no se ha visto en ningún otro lugar del país, sobre todo en una zona tan pequeña y tan rápida como lo que es hoy. Esto ha traído 5 grandes consecuencias. Principalmente ha impactado en los servicios públicos, ya que la urbanización Las Mercedes fue hecha, o todos sus servicios fueron hechos para una dimensión de residencias unifamiliares, ¿no? Ha impactado en lo que es la movilidad y la accesibilidad, ha impactado en lo que es la disminución de los espacios públicos, aumenta la población residente y la flotante. Hay una homogeneidad de uso del suelo, y todo esto impacta directamente en lo que es el medio ambiente. Como principal punto, Las Mercedes actualmente es un nodo de carácter metropolitano en toda la área metropolitana de Caracas. Es parte de todo un eje comercial, sin embargo, que se encuentra al sur del río Orinoco, del río Guaire y de la autopista Francisco Fajardo. Entonces, este gran nodo no tiene continuidad ni al este ni al oeste del mismo.
Con una breve parte de lo que fue el diagnóstico de las principales problemáticas de la urbanización, se tiene que esta ha aumentado sus temperaturas. En el año 2001 registraba temperaturas de entre 24 a 27 grados, mientras que actualmente registra temperaturas de hasta 31 grados. Esto principalmente a las construcciones que se han venido presentando, como esta foto, ¿no? Que principalmente son fachadas de vidrio, de cristales, ¿no? Que esto permite o ayuda a la reflectividad del sol y debido a la poca vegetación que se encuentra en la urbanización, impacta las altas temperaturas. Además, como bien lo mencioné, la versión Mercedes es prácticamente un uso homogéneo, donde tiene como prioridad donde se tiene mayor concentración en el uso comercial, como un 36,4%, y uso de oficina de 14,5%. Aquí quise diferenciar lo que es la parte de la construcción que hoy en día se encuentra en las Mercedes, ya que el 12,2% de las parcelas se encuentran en construcción, activa o inactiva. Esto provoca un desequilibrio en los usos del suelo, permite, debido a la movilidad, un mayor desplazamiento, debido a que las zonas residenciales se tienen que trasladar a esta zona y aumenta lo que es el transporte. Además, existe un déficit de espacios públicos, en que solo se encuentran 3 grandes espacios o 3 espacios. Lo que es una plaza que no tiene nombre, que está al frente del Consejo Municipal, la Casa Alfredo Sader, que es un gran nodo metropolitano, concentración de grandes eventos, y finalmente un parque de la ciudad de las Mercedes, que es un parque de bolsillo. Ahora bien, teniendo todas estas problemáticas, se usó la guía venezolana de buenas prácticas, pero esta viene o esta se desarrolló debido a la fundación del Consejo. Recordemos que en el 2015 Venezuela fue uno de los países firmantes del acuerdo de París en el año 2015. A partir de allí nace lo que es el Consejo Venezolano de Construcción Sostenible en el año 2016, sumándose así la red más importante global de construcción sostenible. Este consejo tiene como objetivo principal promover la transformación de la práctica de la construcción tradicional en Venezuela a través de un modelo sostenible, eficiente y con un impacto positivo en las ciudades. A partir de allí nace o se crea la necesidad de crear una guía que plantee estrategias y acciones en ambas escalas, ¿verdad? Teniendo como una revisión sistemática de 12 guías en total de construcción sostenible, tanto en España como en Latinoamérica. Son guías que ya existen en otros países y se propuso acá en Venezuela. Teniendo estas problemáticas y la guía, se tiene como resultado la siguiente propuesta, ¿no? En ella se tomaron, la guía contempla 24 ejes estratégicos a grandes rasgos, de los cuales, según la problemática, según las fortalezas, debilidades y oportunidades de nuestro sector de estudio, se tomaron 15 de ellas. Estas permitieron solventar, aprovechar y adaptar las condiciones presentes en el sector de manera a orientar la propuesta hacia esas necesidades que ahí se presentan a través de un enfoque sostenible. Entonces, en primer lugar, o como resultado, se dio la siguiente propuesta. Cabe resaltar que la organización Las Mercedes cuenta con proyectos de transporte masivo en el metro de Caracas. En este caso se tomaron 2 obras finalizadas y se proyectó una propuesta en ellas. Todo un tema de transporte público, una red de urbanizado y usos del suelo que vamos a ver más a detalle a continuación. Como primer intervención urbana, se tiene lo que es como estrategia principal los usos del suelo. Ahí se tomaron en consideración 4 acciones principales que impactaron directamente en la calidad de vida y la resiliencia urbana. Como por ejemplo, la incorporación de usos mixtos, aumentando estos, los equipamientos tanto recreacionales como educacionales, lo cual permitió obtener una mente equilibrada de usos y además abarcar radios de acción más cortos, contemplando así una ciudad de 15 minutos. Además, también se hizo lo que es una promoción de espacios que apoyen el comercio y la gastronomía local. Se tomó como parte del puente que conecta las Mercedes con Bellamonte, proponerlo, ya que no se hizo un análisis vial, proponerlo que ya sea no temporal, sino ya algo mejor, que no se cierre por lluvia como es hoy en día, ¿verdad? Pero además aprovechar el espacio que se encuentra debajo de este.
En urbanismo y arquitectura se puede aprovechar todos estos espacios, generar áreas amigables, promover el comercio, como se puede ver en esta imagen. Y esto no solo ayuda a la economía, sino también a la cohesión social, al intercambio, a generar inclusive áreas verdes que mejoren este espacio amargo, vamos a decirlo así. Como segundo paso, se tiene como segunda estrategia, se tiene la promoción o el incremento de espacios públicos sostenibles. En este caso se tomaron 6 acciones. Como eje principal se tomó todo, se ejecutaron diferentes espacios públicos, pero aquí vamos a mostrar el principal, que es todo el boulevard de la avenida Río de Janeiro. Hoy en día principalmente un estacionamiento. En este se proponen diversos espacios para los diferentes grupos de edades. En esta primera imagen, en este primer sector, podemos ver un espacio dedicado a las personas de la tercera edad, permitiendo así lo que es la cohesión social e intercambio. También se propone áreas deportivas, que esto permite intensificar la identidad que ya tienen las Mercedes, siendo este sector de estudio principal nodo de ilustración de carreras deportivas. Entonces se propone un espacio deportivo, aumentando así estas actividades al aire libre y estimula la identidad que hoy en día tiene la urbanización. Además, también se propone para el grupo infantil unos parques en el cual promueve espacios seguros y recreativos y libres, disponibles a toda hora, no como parques de bolsillo que vemos que están cerrados. Adicionalmente, también se propone un diseño de áreas verdes que sean permeables, ¿no? En estas propuestas se proponen distintos tipos de suelos que varían en su permeabilidad. En su mayoría se propone un material de adoquín ecológico, el cual permite la absorción de las aguas fluviales y permite así o prevé las personas de inundaciones presentes en el sector de estudio, ya sea por adoquines o grano. Además, también se propone la promoción de eventos tradicionales y culturales dentro de la organización. Recordemos que la Casa Alfredo Sadel hoy en día es un gran nodo de estos grandes eventos, pero se propone un diseño más sostenible, un diseño más amigable con el ambiente y no tan seco y árido como lo es hoy. Entonces se proponen 2 espacios, entre ellos en primer lugar un espacio que hoy en día se concentra en la gran mayoría de las actividades, pero con adoquines sostenibles, franjas verdes que permiten o disminuyen esa reflectividad del sol, y además que un segundo espacio que está como elevado con un área más pasiva, con mayor vegetación, que permite un mayor confort térmico, permite además espacios que generan sombra y descaída. Asimismo, también se propone lo que es un diseño de espacio con accesibilidad universal. Esto con el fin de que todas las intersecciones o accesos a espacios con desnivel tengan lo que es rampas para nivelar las aceras, como por ejemplo lo que es en el Boulevard Río de Janeiro, ¿verdad? Como se propone a continuación, unas rampas para acceso al mismo, que también se encuentra en desnivel, pero además también para las personas con discapacidad se propuso lo que es todo espacio de señales podotácticas, como tanto en lo que es el piso como en las señalizaciones verticales. Asimismo, se propone toda una malla o toda una red de arborizado, lo cual esto permite generar sombras en todos sus recorridos, mejorando la calidad del aire, ayudar con un control de inundaciones, pero además son importantes inhibidores de CO2 y evitan o estimulan lo que es la caminabilidad dentro del sector. Con relación a toda esta malla también se propone lo que es una estrategia de accesibilidad y movilidad impactando en 3 opciones principales. Entre ellos, en resumidas cuentas, se propuso toda una malla de red arborizado, red peatonal a través de las aceras, acompañando con toda esta red, una red de transporte no motorizado como ciclovías, una red de transporte superficial, toda una red de espacios públicos y una red de edificios propuestos que permiten la densificación del mismo con usos mixtos. También se tiene toda una propuesta para el consumo de materiales de agua y energía, impactando en 3 estrategias. Esto son baldosas de flujo. ¿Qué hacen estas baldosas? Estas baldosas ayudan con un diseño de bajo impacto que disminuye con las inundaciones.
ya que estas ayudan a reducir los efectos adversos de la escorrentía y permite el drenaje de las aguas pluviales hacia los cursos de agua o hacia los acueductos. Esto con el fin de dirigir el agua pluvial hacia zonas de captación o infiltración. Asimismo, también se propone lo que son un árbol biónico. Siguiente, por favor. Esto es un árbol biónico, ¿verdad?, el cual permite un ahorro energético, ayudando a la mitigación del cambio climático y además funciona como sombritas. ¿Cómo funciona este árbol biónico? Este árbol biónico capta todo el agua pluvial, ¿verdad?, a través de un drenaje principal y almacena el agua en tanques. Esto con el fin de poder distribuir agua tanto a peces de agua como a bebederos a través de un filtro, pero bebederos, a bocas de incendio o incluso el riego en época de sequía. Estos se utilizaron en estaciones de metro, en una estación de metro propuesta, en vez de colocar edificaciones y solo una salida como en Madrid, se propuso un espacio público aprovechando este espacio, ¿verdad? Estos también se utilizaron en estos para así poder captar esta agua de lluvia, de pluvial y evitar inundaciones. También se utilizaron elementos paisajísticos con agua, principalmente como lagunas o espejos de agua en distintos espacios o sectores propuestos, además de promover la identidad cultural que se quiere. También se proponen lo que son fachadas y techos verdes. En las edificaciones que ya hoy en día existen, se proponen como más temas legales de promover como un rediseño de estas fachadas, ¿no?, en el cual estas permitan eliminar un gran porcentaje o un porcentaje de estos materiales cristalizados que están en sus fachadas con fachadas o techos verdes que ayuden o disminuyan esa reflectividad de calor que hoy en día genera. Y finalmente se tiene lo que es una conservación y restauración de los activos históricos y naturales. La organización Las Mercedes tiene presente 19 edificaciones patrimoniales. En esta imagen podemos ver lo que es el centro comercial de Automercado, que está al inicio de la avenida principal de Las Mercedes, que es un centro comercial. Se propone un cambio de uso, a un uso sociocultural, donde se pueda promover, donde pueda tener teatros, salas de conciertos o espacios de actividades culturales, y eliminar todo el estacionamiento que lo rodea como un espacio público, ¿no? Esto ayuda a incentivar su uso y a darle una mayor importancia, pero además también ayuda al desarrollo económico y cultural. Como conclusión, una breve conclusión es que el diseño urbano, ¿verdad?, es posible. La construcción sostenible es posible con estrategias a grandes o a grandes rasgos o a pequeños, ¿no? Esto sí se puede gestionar y promover como vías a la solución de problemas ambientales y sociales. Finalmente, les dejo una frase, la cual dice que el diseño urbano sostenible no es solo una cuestión de estética y funcionalidad, como muchos lo promueven, sino también de ética y responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, sobre las palabras. Yo quiero cerrar también un poco la ponencia de ella, resaltando el hecho de que primero la aplicabilidad de una guía es parte de nuestro trabajo, pero que el enfoque del diseño ahora lo ha dado también como un tema de inclusión social, de justicia social, de activación de la economía, no nada más construcción, que sería la parte ambiental. Entonces, ojalá este tipo de proyectos fueran aplicables en sustitución a los que actualmente son los que protagonizan estas zonas tan importantes de nuestra hermosísima capital. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Sin más preámbulos, continuamos ahora con la Universidad Metropolitana, con el ingeniero Gustavo Iribarren, profesor de la universidad. Gracias. El profesor Iribarren es ingeniero civil de la Universidad Metropolitana de 1992.
Es especialista en geotécnica de la Universidad Simón Bolívar desde el 2001, graduado con honores. Consultor en ingeniería en fundaciones, estabilidad de taludes, diseño de pantallas y muros, movimiento de tierras, flujo de agua subterránea, con aproximadamente 1.100 proyectos realizados. Profesor de pregrado de la UNIMED y de posgrado de la UNIMED, de la UCAP y de la UCB. Árbitro revisor de artículos sobre ingeniería geotécnica, de la revista TECNED de acá de la UCAP, y de la editorial Innovación Tecnológica de la UCB. Es expresidente y miembro senior de la Sociedad Venezolana de Geotécnica, conferencista nacional e internacional y miembro de la Comisión de Infraestructura de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, padrino de 28 promociones de ingenieros civiles de la Universidad Metropolitana. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Ante todo, muy agradecido por la invitación del comité organizador. Le traemos un caso con el que acabamos de trabajar conjuntamente con el profesor José Miguel Ibazón en la protección de las riberas mediante hidrocetas en la conjunción del río Guaire con la carretera Santa Lucía. Vamos a dividir esta breve presentación en 5 puntos. Primero, ¿qué son las hidrocetas? ¿Cuáles son los antecedentes de su uso en Venezuela? ¿Qué pasó en la conjunción del río Guaire con la carretera de Santa Lucía? ¿Cuál es la solución propuesta? Y una breve conclusión. Yo voy a comenzar con esta frase de mi querido y respetado profesor Jacobo Carciente, especialista en vías, que me impactó en los años 90. Mientras menos molesten a la naturaleza menos los molestará a ustedes. Y esto viene a colación porque por lo general los ingenieros civiles somos los malos de la película. Somos los que llevamos las construcciones, los que desarrollamos los proyectos a costa de la naturaleza, a costa del entorno. Y quizás en una época donde no se hablaba de sostenibilidad, no se hablaba de economía circular, no se hablaba de energía verde, de los años 90. Ya el profesor Carciente nos llamaba la atención a los ingenieros civiles. Eso ha ido calando a tal medida que las universidades ya no somos ingeniería civil seca, ya está el plano de sostenibilidad. La Universidad Metropolitana ya tenemos un programa de campus sustentable, ya el departamento de construcción y desarrollo sustentable, y todas y cada una de las materias, geotecnia, estructura, vialidad, hidráulica, tiene un componente importante de sostenibilidad, de energía verde y de crear conciencia en los estudiantes de la realidad que estamos viviendo. Ya no es algo hipotético, sino una realidad que nos está impactando día a día. Lo primero, ¿qué son las hidrocetas? Bueno, son contenedores estructurales, básicamente de forma rectangular, son encapsulados de alta resistencia mecánica y a la intemperie, con fibras de multifilamento, que no son otra cosa que poliéster de alta tenacidad. Son resistentes a la degradación ultravioleta, biológicamente inertes y resistentes a ácidos, bases y en general todas las condiciones químicas adversas que puedan estar en los suelos, con los cuales van a estar rellenos. Falta uno. Son diseñados, y esto es muy importante, lo vamos a desarrollar a lo largo de la presentación, para ser llenados en sitio, por medio, bien sea de medios mecánicos, incluso con vanos, o pueden ser llenados manualmente, y como medios hidráulicos, con una bomba en la cual vamos a extraer por lo general del fondo el curso de agua y material del fondo para ser llenado, y el agua va a ir siendo filtrada a través de la malla. Se obtienen grandes unidades de volumen, de masa, ya vamos a ver un poquito los números, y
y lo vamos acomodando entonces en función de nuestro interés en el sitio. Algunas especificaciones técnicas brevemente. Tienen las resistencias, las tensiones son muy altas, 125 kN por metro a la ruptura, 500, 640 Newton desde carga de ruptura puntual. El rasgado trapezoidal, que puede ser la condición más desfavorable, justo por la línea de construcción de la tela, 840 Newton. Y este dato es muy importante, que es el tamaño de apertura aparente. Es de 75 micras. Eso quiere decir que es capaz de retener incluso hasta ciertos límites. Las partículas de arcilla menores a 5 micras ya escapan del material, pero no solamente está reteniendo arena, sino incluso puede retener hasta ciertos límites, grabados por supuesto. Las dimensiones, unos 10 metros por 220 por 0,60 de altura, pero quizás lo más importante y que quiero resaltar acá son estos dos puntos. El volumen aproximado de llenado es de 1,45 metros cúbicos y el material vacío, el material que nos llega directamente a la obra, la hidrocesta vacía, pesa 5,5 kilos. Eso es todo lo que pesa el material que nos va a después ocupar un volumen de 1,45 metros cúbicos. ¿Cuáles son sus antecedentes de uso en Venezuela? Básicamente ha sido en la protección de torres de transmisión eléctrica. Algunas de orden preventivo, otras de emergencia. En el que cursos de agua han deteriorado significativamente o bien las fundaciones de la torre o el talud en el cual están contenidas las torres. Su disposición, como ven acá, tiende a ser en disposición trapezoidal. Ya vamos a ver el diseño propuesto en este caso, y la idea es que estamos viendo detrás del elemento, dejar un espacio suficiente para el relleno de la protección de la zona que nos interesa, y visto en la cara exterior, bueno, que probablemente va a estar en contacto con el curso de agua, tener un empotramiento lo suficientemente amplio como para evitar la socavación, y de llegar a ocurrir incluso la socavación en el pie de la disposición, bueno, su misma condición flexible hace que no falle, sino que se vaya reacomodando en la medida que se va generando. Aquí vemos otro caso que se trabajó el año pasado, en este caso preventivo. El caso anterior si fue una obra de emergencia para la protección de la fundación de la torre, pero en este caso, en el estado de Yaracuy, una protección preventiva para la torre. Caso de Río Guaire, en la carretera Santa Lucía. Esta es una foto dada por el profesor José Miguel Divasón en el año 2010, en el que vemos la población de Santa Lucía, que es el área de interés que vamos a conversar, y el Río Guaire, que tenemos aguas arriba, aguas abajo. El Río Guaire puede tener su condición sin ningún inconveniente. En el año 2014 vemos que el curso de agua se comienza a acercar a la vialidad. En honor de la verdad, yo como buen ingeniero técnico lo vi como algo natural. Ustedes están viendo. Y el ojo experto del profesor Divasón se dio cuenta que algo pasaba aquí. Se había modificado la inicia para un saque de arena, pero había una interacción antópica que había hecho que se desplazara el curso de agua. No fue tan natural como un ojo muy entrenado como el mío podía ver. Y ya para el año 2023, bueno, vemos que es inminente la generación de un problema, como en efecto ocurre. Aquí vemos las fluctuaciones en los distintos años a lo largo de 15 años prácticamente del curso de agua. Y esto es lo que tenemos ahorita. Lo
porque tenemos una gran falla de borde de más de 200 metros de largo que ya ha comprometido toda la vía entrando a la población de Santa Lucía. Esta es la vía principal de acceso para la población. Es la vía también que le da entonces salida hacia Petare, por ejemplo. Tenemos, para que veamos la dimensión de la falla, tenemos más de 8 metros de altura y, repito, más de 200 metros de largo, donde ya tenemos 2 canales totalmente comprometidos. Otra vista desde la superficie, vemos que incluso hay algunos puntos específicos donde están los tipos de drenaje viales, donde ya amenazan con inhabilitar la totalidad de la vía. ¿Cuál es la solución propuesta? En líneas generales se hizo un proyecto para la protección en primer lugar y después estabilización de toda la falla y restitución de la carpeta de rodamiento. Esta es toda la zona afectada, donde vemos la zona que está prácticamente ya invadiendo la última de las vías, y las distintas secciones, ya vamos a verlas en detalle, las distintas secciones de protección y estabilización. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es la primera aproximación cuando vemos esto? Pensar en algo así. Esto es lo que tradicionalmente hemos hecho para la protección costera, bien sea mar o bien sea de río. Pensar en enrocados muy eficientes, eternos, nos olvidamos del problema prácticamente con el enrocado. Cuando a veces nos encontramos con construcciones antiguas, construcciones de 30, 40, 50 años, y hay que hacer alguna demolición. Yo creo que todos tenemos una experiencia en eso. A ver, tenemos días con el compresor, nos damos cuenta de un concreto, no sé, 300, 400 kilos por centímetro cuadrado. Mi frase siempre es la misma: cuando el cemento era barato y nos podíamos dar el lujo de derrochar, porque había presupuesto, porque pensaban en estas cosas. Y yo traigo a colación esto en estos casos también. A ver, cuando la piedra bruta era barata, cuando las emisiones de CO2 no nos importaban, porque no afectaban para nada. Entonces, pensar hoy en día en una explotación de unas canteras, que además tampoco tenemos la capacidad instalada, habiendo canteras en Uruguay de estudio, no tenemos la capacidad instalada porque hemos estado en proyectos de protección, también de torres de transmisión eléctrica, donde las soluciones sí necesariamente tienen que ser con un enrocado, porque tenemos el río Tuy, que está en el sitio, o sea, no podemos trabajar a dique seco, y para una torre, el constructor ha tenido serios problemas en encontrar la piedra bruta, cuando son algunas decenas de metros cúbicos. Aquí estamos hablando de un proyecto de 200 metros, 8 metros de altura, donde vamos a dar una pendiente por lo menos una pendiente de 1,5 a 1, 2 a 1, 5.000, 7.000 metros cúbicos de piedra bruta. No hay la capacidad instalada. Si la hubiese, pensemos nada más qué significa. 7.000 metros cúbicos son unos 20.000 toneladas de material que hay que transportar hasta el sitio. Ya pensemos en el transporte, la carga. Primero, la producción en cantera, la voladura de ese material, la carga de ese material, el transporte de ese material, la manipulación y colocación, camiones, equipos, emisiones. Vamos a ponerle la cereza a la torta, que es la condición de las maquinarias en nuestro país. Las emisiones de las maquinarias en nuestro país. Era que haya estado una obra, casi que encuentras la obra por el humo negro, la obra está allá, es donde ves el humo negro de las emisiones de la maquinaria por lo viejo que es nuestro parque de maquinaria. Entonces,
¿Cuál es la solución propuesta? La sección típica, vemos el fondo de río acá, tenemos que hacer la restitución de esta vía. Lo que primero pensamos entonces es la protección mediante hidrocesta con el nivel de empotramiento que calculó el profesor Vivazón debido a la socavación, una disposición triangular, y en la que una vez que esté ejecutado esto, con un ingrediente adicional que quizás no se aprecia en la foto, que es que toda la cobertura superficial es basura, literalmente, plásticos, caucho, todo lo que arrastra del río Valle. Entonces, a ver, aquí hay que hacer un pequeño saneamiento, no de mejora de la fundación, de elementos de protección, porque es lo suficientemente flexible como para absorber los asentamientos diferenciales que pueda tener, sino, bueno, para no fundar en basura, sino en suelo natural. Ese es el saneamiento que habría que hacer. Esa misma condición hace que es muy poco probable, por no decir imposible, cargarlo, como sería lo ideal, con el material de fondo. No se va a poder cargar con material de fondo, va a haber que traer este material de préstamo, pero de la propia Santa Lucía, muy cercano al sitio donde existe el fuente. Probablemente se pensó incluso, bueno, si ya tenemos lo que causó el problema, que sea ese saque que hay, bueno, probablemente podemos obtener el material de ahí mismo. La conformación entonces de este elemento triangular, y después protección y estabilización. La estabilización de la falla de borde viene entonces con un muro de suelo reforzado mediante geomalla de refuerzo de X100, mallas inerciales de alta resistencia, que generen un muro, al final es un muro, pero con suelo, donde no utilizamos cemento, no se utiliza acero, sino con el mismo suelo creamos una estructura que es un muro per se, y después algún tipo de reforestación en la cara que da hacia arriba. Este es un detalle de dos puntos de drenaje que tiene que haber entonces desde la vialidad, en el que se incorporan las tuberías y las tanquillas para drenaje directamente hacia arriba. Conclusión. Las hidrocendas son una solución eficiente en el control de erosión de las riberas de los ríos, que a su vez, esta erosión, que per se es natural, pero cuando ya tenemos la intervención antrópica, esa erosión puede causar problemas de estabilidad en taludes, estructuras y en este caso vías de comunicación. Esto es muy importante. Cada metro cúbico de hidrocenda vacía y puesta en sitio, un metro cúbico, pesa 3,8 kilos, versus 2.650 kilos que pesa un metro cúbico de piedra bruta. Cuando yo hice esta presentación, se la paso a el profesor Yacenia Frontado, que es la jefa del departamento y directora del proyecto Ávila. Y me dice, ay, muy chévere, pero porfa, te confundiste con las comas y los puntos. Porfa, revísalo, porque digo, no, lo estás viendo bien. No son 2,65, son 2.650. La sustitución de proyectos de sistemas enrocados por proyectos mediante hidrocenda reduce obviamente la sobreexplotación en las canteras, pero lo más importante, minimiza las emisiones de CO2 en transporte, manipulación del material, la explotación de la cantera. La reducción es abismal. Y por último, el llenado de las hidrocendas pudiese realizarse, no en este caso, pero pudiese realizarse con material del fondo del curso de agua, minimizando a su vez la emisión por transporte de materiales que no se logra en este proyecto, pero pudiese, al tener un curso de agua medianamente limpio, pudiésemos hacer el llenado incluso ahí.
Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, profesor, excelente. Qué nivel de información. Para nosotros conocer estas cosas es toda una aventura. Gracias, profesor, gracias, Universidad Metropolitana. Ahora tenemos el placer de presentar dos profesores de la Universidad Central de Venezuela que van a hacer nuestra siguiente ponencia. Voy a irlos presentando. El profesor Ernesto Lorenzo Romero es arquitecto de la Universidad Central de Venezuela, especialista en desarrollo tecnológico de la construcción de la UCB, es doctor en desarrollo sostenible de la Universidad Simón Bolívar, docente, investigador del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción IDEC, ganador del Premio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Venezuela en el 2017, experto en arquitectura bioclimática, sostenibilidad y eficiencia energética en edificaciones. Bienvenido, profesor. Y la profesora Maylin Perdomo Fernández, arquitecto de la Universidad Central de Venezuela, especialista en desarrollo tecnológico de construcción, doctorando en desarrollo sostenible de la Universidad Simón Bolívar, es docente, investigadora y coordinadora de extensión del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción y experta en desarrollo experimental en acero, análisis del ciclo de vida del proceso de producción, industria de la construcción y economía circular. Bienvenidos. Bien, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, antes que nada, en nombre del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción, darle las gracias a Celina Millán por la invitación y venir hasta acá, al otro lado de la ciudad, a tejer redes con los compañeros del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible, que además muy agradados de ver al profesor Iván, de ver al compañero Joaquín Benítez, y bueno, siempre los brazos abiertos de la Universidad Central de Venezuela aquí dispuestos para construir y para hablar de los temas que estamos haciendo y cómo nos unimos y cómo nos engranamos y cómo avanzamos. Bien. Nuestra ponencia se titula IDEC Prospectivo, Investigación y Gestión del Conocimiento para la Transición Constructiva ante la Resiliencia Climática. Si bien es cierto, desde la Universidad Central de Venezuela, las distintas facultades y la transdisciplinaridad, estamos trabajando en los temas vinculados al desarrollo sostenible. El día de hoy nos enfocamos en las experiencias que desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y específicamente el Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción estamos avanzando. Siguiente, por favor. Básicamente, esto es un poco de lo que vamos a hablar, aunque ya muchos de ustedes de nuestra audiencia están en pleno conocimiento del tema de la evidencia científica, un poco lo del tema de la agenda de sostenibilidad del instituto, específicamente en investigación, desarrollo, nuestras áreas de investigación, nuestras líneas de investigación y desarrollo, el tema de la docencia y la extensión y nuestras experiencias. Todo inscrito básicamente en lo que venimos hablando desde hace unos cuantos años, más de 10 años, los objetivos de desarrollo sostenible y toda la evidencia científica que nos ha dado los organismos multilaterales y especialmente el panel intergubernamental del cambio climático. Adelante. Como sabemos, toda esta evidencia científica forma parte de la información que recogemos de las distintas reuniones en las cuales los distintos gobiernos, las distintas instituciones, la sociedad en fin, se pone de acuerdo en elementos que van evidenciando, y es un poco lo que se recoge en el IPCC a través de la COP o las conferencias de partes en torno al ambiente. Bueno, para nadie es un secreto, el tema del cambio climático siempre una diatriba, siempre una discusión, y está estrechamente vinculado con los modelos de desarrollo, con el modelo extractivista con el cual la especie humana, por eso hablamos de que estamos en la era del antropoceno, en el cual el centro de atención está en el ser humano,
y es que modifica el ambiente. Por eso nosotros nos aferramos a que no decimos mitad de ambiente, sino un ambiente completo, porque nosotros somos sujetos parte de él y lo modificamos. Eso mismo, la misma evidencia nos ha puesto, digamos, en foco de estos 6 elementos que pretendo en esta infografía plantear, que es lo que estamos viendo como cambios importantes en nuestro entorno natural. Uno de ellos es el aumento del nivel del mar, sobre todo en Venezuela, toda la línea costera que implica ese cambio en los niveles del mar. Por supuesto, la contaminación. Vivimos en un país, especialmente en la ciudad que tenemos ese frente hermoso que es el Ávila, que es nuestra gran barrera vegetal que permite captar la cantidad de contaminación, pero los que hemos tenido la oportunidad de visitar otras ciudades, México, China, Shanghái, algunas vemos ese cielo gris permanente porque no hay captación de CO2, por eso el tema del medio natural y de las franjas verdes son tan importantes. En ese sentido, todo lo que son nuestras especies en vegetación y fauna son muy importantes, forman parte de nuestra biodiversidad. El tema de la radiación solar, cuando hablamos de la perspectiva o el aprovechamiento de energías alternativas, de energía solar en nuestro país, podemos decir que en cualquier sitio donde lancemos un punto vamos a tener una radiación solar perfecta, y fíjense cómo nosotros estamos alcanzando en todo el globo de la Tierra una radiación del 69%. Eso implica que nosotros debemos trabajar en función de esa dinámica que está cambiando, la afectación a la diversidad genética en las distintas especies, el aumento de la temperatura, cada vez es más crítico, es justamente uno de los temas fundamentales de la conferencia de Bakú de este año, en noviembre. La COP de Bakú centra en hablar del tema de la temperatura y, por supuesto, el tema del deshielo y cómo hay una disminución de cerca del 47% de nuestros glaciares. Todo esto son retos para nosotros, arquitectos, constructores, ingenieros, que somos modeladores de la sociedad, de la conducta, de la forma de habitar, especialmente en las zonas más pobladas como en las ciudades. En ese sentido, nuestra ruta permanente de discusión en la que vamos es en esta esfera que son los elementos de adaptación y de mitigación, como bien lo dice la agenda, en los cuales nosotros enfocamos nuestra práctica profesional, nuestra práctica de investigación, nuestra práctica de formación. Siguiente, por favor. En ese sentido, es necesario hablar del trabajo del IDEX, el Instituto de Desarrollo Experimental. Son más de 50 años, yo me formé allí en el IDEX hace 18 años, que somos contemporáneos. No voy a creer que es pretensión, pero el maestro Enrique, el profesor Alfredo Rogel, el profesor Carlos Becerra, el profesor Adolfo Peña, y quien aún se mantiene con nosotros, el profesor Alfredo Cineto, ya hace más de 40 años, hablaban del tema de sostenibilidad cuando nadie lo hablaba. Entonces, por eso es que la agenda, hablamos de la agenda de sostenibilidad del IDEX, y del grupo de profesores, entre los cuales me honra estar, que en distintas áreas recogemos lo que son temas que nosotros consideramos que no es solamente lo tecnológico, sino el hacer arquitectura a partir del reconocimiento del lugar, luego con los retos que nos presenta toda la situación climática que estamos viviendo, y como vemos en esta agenda, que además está en permanente discusión, estos 13 temas que van desde el construir bien desde el inicio, el programar bien una obra, la progresividad y productividad, la reducción de la vulnerabilidad, la construcción transformable, ligera, resiliente, la reducción del consumo de recursos, la reducción de la contaminación y toxicidad, el cero desperdicio, la producción local y flexible, la deconstrucción, el confort y la salud en la edificación, la economía circular, la formación ética y profesional y la cultura de tecnología. ¿A qué vamos? El reto de los constructores y de los profesores no es en las nuevas edificaciones, eso lo dicen los informes técnicos.
Nuestro reto realmente en las grandes ciudades es las edificaciones que ya se encuentran construidas y cómo nosotros nos enfrentamos a su transformabilidad, a su adaptabilidad, a su resiliencia. Por eso es que cada vez más nos llaman a los arquitectos y nos dicen que yo quiero un espacio lo más genérico, precisamente porque necesitamos adaptarnos a cualquier circunstancia. Eso mismo pasa en nuestros frentes costeros o en nuestras zonas, como nos decía el profesor Iribarra, donde tenemos un grado de vulnerabilidad por en este caso por los cuerpos de agua, crecidas por cuerpos de agua, y cómo la implantación de un grupo de edificaciones o de viviendas puede ponernos en riesgo precisamente porque a lo mejor el cumplimiento normal de la norma, que tengo que apartar de 300 metros de un cauce de río, no lo cumplo, pero ya tengo la implantación allí. Entonces nuestro reto en adaptarnos y en el mitigar es trabajar en este sentido. Nosotros consideramos además que cuando hablamos de edificaciones, ya sean nuevas o edificaciones para adaptar, no se trata únicamente de la edificación per se, sino del análisis general del ciclo de vida. Muy bien lo decía el profe Iribarra, no solamente el tema de extraer la roca, sino la huella ecológica que precisamente el modelo extractivista hace que yo tenga que retirar y que yo no puedo restaurar ese trozo de roca con el cual hago el cemento, con el cual tengo piedra picada, o el plástico, que chévere sería ese plástico, esa cesta de PET, poderlo hacer con plásticos reutilizados, reciclados. Entonces yo voy a la resistencia del plástico que necesito para llegar a esos parámetros de diseño que decía el profesor Iribarra. Ahí estaríamos hablando, y ese es el propósito del instituto, hablar entonces una economía circular en el campo de la construcción sostenible que nos permita cerrar el ciclo y ser más eficientes en el ciclo de vida de una edificación, desde que yo extraigo o desde que yo reutilizo hasta que finaliza, se desmonta una edificación y qué se hace con cada uno de esos materiales. Y hablamos de muchos elementos. ¿Qué es importante desde el punto de vista de indicadores? Siempre tomar en consideración la energía incorporada, lo que le llamamos la energía gris, para producir todo eso que nosotros lo compramos en el distribuidor, en el fabricante, pero no vemos esa primera curva de extracción y producción de materias primas, el consumo de agua y la gestión de residuos. Y cómo en eso confluyen estas tres estrategias que han acuñado principalmente los investigadores que les comentaba, entre otros investigadores, como el profesor Domingo Acosta, y los profesores que ustedes ven, que cada uno trabaja en distintas áreas. Siguiente, por favor. Básicamente el instituto tiene tres áreas de investigación y desarrollo: el desarrollo experimental de la construcción, la economía de la construcción y la habitabilidad de las edificaciones. Son como tres áreas sustantivas en las cuales se centra lo que es la investigación en el instituto, pero que han decantado además en una cantidad de temas, porque la agenda se mueve, hay elementos que ya venía a lo largo de la presentación, vamos viendo cómo cambia la dinámica, cómo los investigadores deben adaptarnos, y entonces siempre pendientes del tema del riesgo de la vulnerabilidad, de la economía circular, de la descarbonización de la industria de la construcción, porque si no incidimos allí, por supuesto, no podemos hablar de un material que sea sustentable. Eso cuando me preguntan a mis estudiantes de pregrado, ¿cuál es el material más sustentable? Depende de dónde lo trajiste, cómo te lo llevaste, porque si a lo mejor sacaste la madera de la península de Paria y te la llevaste hasta Zulia, ya dejas de ser poco sustentable solamente en traslado. Y así una cantidad de temas como el análisis de ciclo de vida, sustentabilidad, la eficiencia energética, la energía incorporada, diseño de ambientes extremos y no convencionales, que estamos viendo, la gestión de aprovechamiento del agua, la gestión de aprovechamiento de residuos y desechos. Siguiente. Por supuesto, eso decanta en una cantidad de programas de formación, entre los cuales los apuntan la especialización en la maestría en desarrollo tecnológico, que además tuvimos un premio en la UIP a la excelencia en el programa en Iberoamérica, los cursos de ampliación de conocimientos, los cursos de extensión, talleres y diplomados, desde 1986 hasta este año, que se está cerrando el último corte de especialización, acaba de terminar la escolaridad. Siguiente. Estos son algunos de los temas que hablamos, estos son los 9 trabajos que están ya en el modo cierre de la especialización, y vemos desde el aprovechamiento
desechos de la industria de agregados para reutilización en nuevos componentes, pasando por elementos como pigmentos que permitan descontaminar ante la aplicación de un friso, elementos estructurales, sistemas, modelos de gestión, eficiencia energética y de ahorro en edificaciones ya construidas, análisis de urbanismo, por ejemplo, de la Gran Misión, donde tenemos asentamiento de gran parte de nuestra población. Entonces eso es un objeto de estudio, cómo nosotros mejoramos las condiciones de vida, en qué falló desde el punto de vista urbano esa implantación. Son elementos, temas que creemos pertinentes, son algunos de los trabajos que se están desarrollando en este momento. Siguiente. Algunos de los trabajos productos de la investigación, algo menos de una treintena de los productos tecnológicos, sistemas constructivos, tecnologías constructivas, nuevos materiales, nuevos usos, nuevos materiales específicos que se han desarrollado a lo largo de estos 50 años de DIRECT y que se han planteado en distintas aplicaciones, tanto al interno de la universidad junto con otras universidades como en alianza con el sector público y privado. Siguiente. Y productos más de uso general de la población, como el Manual de Edificaciones Energéticamente Eficientes, que hoy por hoy es un manual de uso normativo por parte del Ministerio de Energía Eléctrica, metodologías de sistemas acuáticos y de evaluación de sostenibilidad, los lineamientos de zonas climáticas y climatización pasiva que desarrolló el profesor Curiel, temas como el diseño de avance, la racionalización de la progresividad, las políticas de financiamiento surgió desde la LOC y el Ministerio de Ciencia, programas como COMID para la mitigación de riesgos, que es una política que se lleva del rectorado de la Universidad Central de Venezuela a estructuras, por ejemplo, como fue el pabellón de Sevilla, nuestro pabellón de Sevilla en 1992. Siguiente. Bueno, no puedo dejar de mencionar nuestra revista Tecnología y Construcción. Son 39 años de divulgación científica en el campo de la construcción sostenible. Específicamente, esta es una revista arbitrada, indexada e indexada, de las pocas revistas que todavía se mantienen en el ranking. Esta carátula que ven aquí está calientita, acaba de cerrar finales de agosto del 2024. Repito, en este link a mirar uno de los artículos. Esta vez se lo dedicamos al tema verde, al tema de los jardines, los techos, etcétera, al tema de las barreras de carbón, perdón, las barreras vegetales en las áreas industriales, en las áreas urbanas, etcétera. Hasta acá mi presentación. Le doy la palabra al profesor Enrico Lorenzo. Gracias por esa introducción. Entonces, fíjense, ya teniendo ese panorama claro de digamos, en lo que se enfoca todo el instituto y toda la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos años, queremos traer como algunas experiencias puntuales muy emblemáticas en las que hemos participado, que tienen que ver específicamente con los lineamientos de sostenibilidad, diseño bioclimático, ahorro y eficiencia energética. Uno de estos elementos, digamos, importantes, o de las referencias más importantes, fue la sede del Banco Central de Venezuela en Ciudad Guayana, donde tuvimos la oportunidad de trabajar junto al consorcio de BPNA, que es la cargo del profesor Rodrigo Acosta, todo lo que tiene que ver con el estudio bioclimático asociado a esta obra, porque la intención o uno de los fundamentos principales de esta construcción era el logro de la certificación. Entonces lo acompañamos con todo el estudio bioclimático previo de todas las etapas de diseño, donde incorporamos análisis de fachada, dimensión de las cargas térmicas de todas las habitaciones, y los térmicos también como para no solamente para reflejar fachadas, sino también para el tema del pequeño campo eólico que tiene al frente de la edificación, protecciones solares, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que una de las experiencias más emblemáticas que hemos tenido desde el punto de vista de sostenibilidad, tomándolo principalmente de todas las etapas de diseño, para lograr, digamos, al final una propuesta de arquitectura que realmente sea sostenible. Pero digamos, no nos limitamos solamente a eso, también nos hemos digamos, metido en muchas experiencias que tienen que ver con el apoyo a las industrias en el estudio de todo su ciclo de vida para mejorar procesos
e incluso para incorporar dentro de todos los procesos actuales de las distintas industrias el concepto de economía circular, incluso aprovechar residuos que para ellos pudiesen ser residuos e incorporarlos dentro de la línea de procesos o utilizarlos como materia prima en algunos otros nuevos subprocesos. Todo eso, digamos, dentro de la experiencia que hemos tenido en el instituto. Siguiente. La otra de las digamos, experiencias emblemáticas fue el urbanismo Parque de la Mar, que es un urbanismo que fue desarrollado dentro de la gran misión vivienda cuando estaban, digamos, en el auge de la construcción de viviendas en Venezuela, y con el auspicio de PDVSA pudimos, digamos, incorporar en todo el proceso de diseño los lineamientos bioclimáticos dentro de una propuesta de arquitectura. Pero ¿por qué lo consideramos emblemático? Porque en este caso particular nosotros logramos no solamente el tema del diseño bioclimático de los edificios que incluían el urbanismo, sino que también incluimos todo lo que fue el estudio del urbanismo. Porque como era un planteamiento desde cero, todo el estudio bioclimático comenzó desde la implantación de cada una de las edificaciones hasta el desarrollo en detalle de cada una de las edificaciones. Eso nos permitía tener un abanico de posibilidades que fue realmente muy impresionante, porque podíamos incluso, como se ve en esta imagen, optimizar el comportamiento de la ventilación a nivel urbano para propiciar en todas las fachadas de los edificios presiones positivas y negativas y un tiro térmico que nos garantizar la ventilación natural, por ejemplo. También podíamos trabajar temas como el paisajismo, como las protecciones solares, como las islas de calor, etcétera, 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 que proyectos de esta magnitud nos permitió hacer y por eso lo consideramos emblemático. Siguiente. Bueno, así como esto, evidentemente tenemos, digamos, la posibilidad de hacer todo lo que tiene que ver con los estudios climáticos y de estudios de implantación de las edificaciones, todo lo que tiene que ver con los estudios de radiación solar, todo esto dentro de las experticias que nosotros dentro del instituto tenemos la capacidad de ejecutar y que hemos, digamos, podido poner en ejecución a lo largo de distintos proyectos. Siguiente. Bueno, el tema, por ejemplo, del diseño de fachadas, diseño de protecciones solares, todo lo que tiene que ver con la radiación solar, todo lo que tiene que ver con la disminución de las cargas térmicas para el uso eficiente de los equipos de aire acondicionado. Todo esto tomemos en consideración que nuestra intención es hacerlo desde los procesos de diseño. Es decir, desde la concepción de la misma obra, nosotros vamos acompañando los estudios de arquitectura para que la construcción, una vez que ya sea ejecutada, tenga todos los lineamientos incorporados en el diseño. Eso no quiere decir que no tengamos la posibilidad, como vamos a ver más adelante, también de aplicar obras que son, como dice nuestro querido profesor Domingo Acosta, post-mortem, es decir, obras ya construidas que lo que están buscando es adecuarlas o mejorarlas en su comportamiento, a pesar de que desde su concepción no fueron concebidas con los lineamientos de sostenibilidad, bioclimáticos y de comportamiento térmico. Siguiente. Aquí, bueno, como vemos también, los análisis que podemos hacer no solamente se enfocan en la parte urbana, sino que también nos podemos enfocar, digamos, más específicamente en los temas de las edificaciones y dentro de los espacios mismos de las edificaciones para verificar cuál es el comportamiento. Todos estos análisis son fundamentales, sobre todo cuando vamos a hacer certificaciones, porque nos permiten demostrar, previo a la construcción, el comportamiento que va a tener el edificio. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de trabajar a nivel urbano, es genial porque tenemos la documentación completa. Pero si digamos, lo que estamos desarrollando es una edificación puntual, también podemos evaluar cada uno de los espacios y el comportamiento de cada uno de los espacios, tanto en ventilación como en iluminación. Siguiente. Bueno, además de todo esto que ya tiene que ver con los proyectos de arquitectura, con todo lo que tiene que ver con las consultorías específicamente en arquitectura, también hemos tenido mucha experiencia en la asesoría de empresas que tienen la necesidad de optimizar el consumo energético a lo largo de toda su línea de producción o su línea de funcionamiento. En este caso,
hemos tenido muchas experiencias con el Instituto Pedagógico, la Torre Municipal de Sudemán, el aeropuerto de Maiquetía, es decir, tenemos varias experiencias en lo que hemos intentado apoyarlos para la disminución del consumo energético específicamente a través de auditorías energéticas. ¿Cuál es la intención en este caso? Recordemos que somos arquitectos y que nuestro instituto está enfocado al tema de la arquitectura. Es incorporar la variable, como decía Maylin en el inicio de la presentación, la variable del diseño y construcción de las edificaciones para la optimización del comportamiento térmico y por consiguiente del consumo energético dentro de esas edificaciones. Es decir, ya no solamente el tema tecnológico de los equipos y de la utilización de los equipos de aire acondicionado, de iluminación, de última tecnología, sino también en conjunto con la optimización del diseño, que además es, digamos, lo que mayor peso tiene en los últimos informes del panel intergubernamental de cambio climático, para la disminución de las emisiones de CO2 de consumo energético en general. Entonces, hemos hecho una cantidad de teorías desde el punto de vista de la arquitectura para apoyar en la disminución y el comportamiento eficiente del consumo energético. Y estas han sido algunas de esas experiencias. También nos hemos metido con todo lo que tiene que ver con el tema de agua y de la utilización en el uso de agua en las edificaciones. Y más recientemente, y eso es algo que está aquí en pleno desarrollo del instituto, con un financiamiento del FONACYT en este momento, estamos metiéndonos un poco en el tema de la generación de agua atmosférica y todo eso asociado a la utilización de muros vegetales que sean completamente autónomos. Pero ya eso es un trabajo de investigación que en este momento se está desarrollando, pero ya el instituto está como, digamos, también convirtiéndose un poco en la punta de lanza en eso, digamos, en el tema de las protecciones, en el tema de las superficies verdes, que son las debilidades mayores del punto de vista de la sostenibilidad, que es el consumo energético y el consumo de agua. Así es. Ok, también tenemos la capacidad, evidentemente, de desarrollar proyectos de arquitectura tanto desde el punto de vista desde el diseño hasta la construcción. Hemos tenido, digamos, en este caso, una experiencia que fue el protocolo de aulas de la sede de la UCB en Caicara de Maturín, donde además se incorporó un sistema que desarrolló el instituto, que es un sistema de climatización pasivo para, digamos, garantizar el confort dentro de los espacios de aula sin el uso tradicional de los equipos de aire acondicionado, disminuyendo significativamente todo lo que tiene que ver con el consumo, sobre todo en el caso de Caicara de Maturín, aplicando una tecnología que el mismo instituto desarrolló. Actualmente estamos también en desarrollo, esto es dentro de la ciudad universitaria, de unos elementos o de la actualización de las casetas de vigilancia para que también sean, digamos, desde el punto de vista energético, independientes o autónomos. Y también con la visión de que podamos repararlas a lo largo del tiempo con la sustitución de elementos sin que tenga que devolverse o que tenga que, digamos, incorporarse, digamos, nuevas tecnologías. Siguiente. Y bueno, finalmente, todo este bagaje que acabamos de ver, todo lo que tiene que ver con las consultorías, todo lo que tiene que ver con los proyectos, también lo podemos acompañar a las comunidades, a las empresas y a las instituciones a nivel de asistencia técnica y acompañamiento en todos sus procesos y en todas las, digamos, los requerimientos que tengan que ver con el tema de sostenibilidad en base a todas las experiencias que como instituto hemos ido armando a lo largo de todos estos 50 años. Y bueno, para cerrar, digamos, uno de nuestros fundadores que mencionó Maylin hace más de 40 años, que es el arquitecto Enrique Hernández, nos dejó una frase que quiero leer literalmente para el cierre de esta presentación, que dice: el IDEC ha ampliado el ámbito de actuación del arquitecto. Cuenta hoy con un enfoque teórico, una metodología de diseño y experiencias tangibles y evaluables. Una arquitectura articulada al conocimiento del ambiente, del hábitat, a las técnicas constructivas, a la industria. Una arquitectura de orientación sostenible, producto de un esfuerzo compartido entre distintas disciplinas. Muchísimas gracias.
muchas coordenadas porque vamos a necesitar unas asesorías. De verdad, muy orgullosa por la universidad. Gracias por la presentación. Y bueno, continuando con nuestras ponencias del día de hoy, ahora invitamos al podio a nuestra universidad anfitriona, la Universidad Católica Andrés Bello, con el profesor Joaquín Benítez. El profesor Joaquín Benítez es el director de sustentabilidad ambiental de la UCAP, director de posgrado de ingeniería ambiental, consultor ambiental, profesor de impacto ambiental e individuo de número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Bienvenido, profesor. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a la vez que agradezco el que nos hayan considerado invitados para participar en la Semana de Reconstrucción Sostenible y haber elegido a la Universidad Católica como sede de la jornada del día de hoy, pues se lo agradecemos enormemente y también le damos la bienvenida pues, a todos ustedes también. Queríamos compartir con ustedes una de las iniciativas que estamos desarrollando en el marco de lo que es de cómo concebimos a la Universidad Sostenible, y es la iniciativa del campus de Educados. Cuando hablo de campus, hablo de lo físico, del espacio, del lugar. El campus de Educados como plataforma de sensibilización y formación en desarrollo sostenible. Una presentación que espero se acoja a los criterios de brevedad que nos han propuesto, donde vamos a hablar un poco de estas cosas y al final les vamos a mostrar las iniciativas que forman parte de esta plataforma que queremos desarrollar. Fíjense, la universidad, al igual que las universidades que nos acompañan hoy, la UNIMED con el proyecto Ávila, la Central con Campus Sustentable, la Bolívar, que trae el Grupo Urbano de Vida Urbana y Ambiente, pues hizo, y el programa en desarrollo del ambiente, hizo tanto por ayudarnos a entender lo que era la sustentabilidad ambiental universitaria. Pues hemos venido todas estas universidades más encontrándonos en distintas instancias y foros. Y bueno, cada universidad ha venido desarrollando estas iniciativas alrededor de la sustentabilidad, pues con acentos propios, pero también con muchas cosas en común. Yo simplemente les diría que la Universidad Católica pertenece a una red de universidades jesuitas en América Latina, que desde el año 2010 vienen hablando de sustentabilidad ambiental universitaria y básicamente tratando de impulsar la idea que ha estado pues, asumida y en desarrollo desde hace unos 15 años, de transformar a las universidades en algo más que unas instancias donde se investiga y donde se enseña sobre ambientes y problemas ambientales, sino también a formar parte activa de una transformación de la universidad a través del desarrollo de un conjunto de iniciativas en todas las funciones sustantivas de la universidad, ¿no? Esto es lo que hemos venido haciendo, digamos, en los últimos 10 años aquí en la Católica, y a este conjunto de cosas que les voy a presentar ahorita, pues estamos agregando una nueva iniciativa que es el convertir el campus en una plataforma de formación. Bueno, los campus, bueno, a ver, lo que están aquí nos trasladamos todos hasta acá hoy, si no te queda, pero quizás los amigos que están por forma virtual no. Estamos ubicados al oeste de la ciudad de Caracas. El campus tiene unas 32 hectáreas, unos 32.000 metros cuadrados. Tiene parte de esta zona verde que colinda con el Parque
recreacional Virginia forma parte de lo que es la universidad. Actualmente tenemos alrededor, estamos en plena semana de inscripciones, al final de la semana terminaremos de saber exactamente cuántos tenemos, pero tenemos alrededor de 7.000 estudiantes y 32% del espacio de la universidad está cubierto por vegetación. Y ese es nuestro campo y eso es lo que queremos convertir en esta plataforma. A ver, esto es conocido, estamos, el mundo entero está inmerso en medio de lo que se llama una gran crisis ambiental, cuyo acento más importante es lo que tiene que ver con el cambio climático. Esto sencillamente son parte de los grandes problemas ambientales que constituyen desafíos importantes para la humanidad. Y en Venezuela particularmente, bueno, enfrentamos dificultades para poder atender lo que nos imponen esos problemas ambientales. Bueno, venimos de una crisis humanitaria compleja que todavía no se ha resuelto. Tenemos una institucionalidad ambiental que tiene capacidades de gestión y de manejo pues, bastante disminuidas. Entendemos que todas estas cosas y lo relacionado con la crisis humanitaria y la crisis política pues, tienen mucho volumen en la discusión pública y por el contrario, lo que es el tema ambiental pues no tiene el volumen que debiese tener, ¿no? Muchas veces cuando uno se presenta en algunos otros foros hablando de la importancia del tema ambiental, pues, a ver, en algunos casos dicen, bueno, pero eso es una exquisitez, no hacer estas cosas cuando tenemos gente atravesando el vaivén de una crisis migratoria, etc. Entonces, esto no, sentimos que eso no es una exquisitez, que es una prioridad, que tiene la misma importancia y debe ser tratado, pero vemos que, digamos, esta combinación de cosas nos hace percibir que hay como que en nuestro país una normalización del desempeño no sostenible. Es decir, otro derrame petrolero, otro parque vulnerable, ¿sí? O sea, entonces, que la basura no se recoge. Sí, está como que, eso está como que normalizándose y nos llama muchísimo la atención que a pesar de todo lo que hacemos en las universidades por la sostenibilidad, es decir, educar, investigar, hacer consultoría, generar incidencia en políticas públicas, pues todavía tiene que ser más, porque no puede ser que, por ejemplo, y lo digo por caraqueño, no puede ser que el Ávila sea objeto de agresión. Cuando yo crecí, el Ávila era sagrado. Todavía es emblemático para muchos venezolanos. Y resulta que entonces en el Ávila pues, ocurren cosas que no deben ocurrir y ocurren porque los ciudadanos también las hacen. Entonces hablo de las bicicletas, hablo de las mascotas, hablo de todo lo que ocurre en Caripaz, por decir algo. Entonces sentimos que hay que incidir muchísimo en sensibilización e información y hay que maximizar a las audiencias. Hay que maximizar las audiencias a las cuales llegamos. Esa es un poco la motivación de esta iniciativa, ¿no? Simplemente para decirles que en la Universidad Católica tenemos la política de sustentabilidad ambiental que nos lleva a desarrollar iniciativas en todas las funciones de la universidad, en docencia, investigación, extensión y gestión para cada una de esas áreas. Tenemos iniciativas y algunas iniciativas que consideramos que son de impacto. Por ejemplo, en docencia tenemos la Cátedra Institucional de Ecología, Ambiente y Sustentabilidad, que es obligatoria para todo el pregrado de la universidad. El semestre pasado tuvimos 500 y pico de alumnos. Este semestre vamos a tener otra cantidad, esperamos que similar. Y una universidad sustentable
no es solamente aquella que tiene contenido curricular vinculado al ambiente, sino que genera iniciativas en docencia, genera iniciativas en gestión ambiental en el campus. Nosotros trabajamos implantando un sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14000, un poco para ayudar a controlar los impactos que generan las operaciones del campus. Vale decir que hacemos un esfuerzo enorme en reciclaje y en retirar de la corriente de desechos los residuos tóxicos y peligrosos que genera la universidad. Tratamos de incidir en investigación en sustentabilidad con jornadas ambientales, con auditorías, con trabajos de grado. Y por supuesto tenemos actividades de extensión donde trabajamos sustentabilidad ambiental con comunidades. Todo esto, digamos, los desafíos que imponen las condiciones de insustentabilidad integrantes, lo que es el compromiso de luchar por el desarrollo sostenible y lo que ha sido la experiencia de la universidad con la iniciativa Techo Verde, nos ha llevado a pensar que tenemos en la universidad otros elementos y otras posibilidades para maximizar las audiencias a las cuales queremos llegar y sensibilizar adecuadamente. Para hablar de la experiencia de Techo Verde, en el Techo Verde ya estamos por encima de los 9.000 visitantes. ¿Sí? El Techo Verde se usa todos los semestres en prácticas de los estudiantes de la cátedra institucional para hablarles allí de construcción sostenible, de cambio climático, del impacto ambiental de la industria de la construcción, entre otras cosas. Entonces, y además lo visitan comunidades, lo visitan colegios, lo visitan distintas audiencias, y ha sido una experiencia que consideramos importante y exitosa porque no solamente es una infraestructura sostenible, sino una infraestructura sostenible pensada además para la formación y sensibilización. Entonces, estas cosas nos han llevado a pensar que podemos aprovechar las condiciones y características del campus, desarrollar buenas iniciativas y en consecuencia lograr maximizar las audiencias a las cuales queremos llegar. Entonces, el campus como plataforma de sensibilización e información en un conjunto de iniciativas que aprovechan articuladas y sistemáticamente los espacios, proyectos y experiencias de la universidad con la finalidad de sensibilizar y contribuir a la formación de ciudadanos sostenibles y profesionales conscientes, crear espacios para el encuentro, el aprendizaje y la reflexión, contribuir con la gestión sostenible del campus. Una visión de lo que sería esta plataforma incluye, por supuesto, el Techo Verde, que ya está funcionando, los jardines de LUCAP, que ya venimos utilizando también como sitio de práctica para la materia de ecología, ambiente y sustentabilidad. Por ejemplo, ya hablamos de ecosistemas, de organización de ecosistemas, hablamos de especies, de individuos, plantas, comunidades. Aquí trabajamos con niños y adultos mayores a quienes les hacemos un recorrido del campo. Por ejemplo, la inspiración para esto es otra experiencia del uso del Parque del Este por las Corocoras. ¿Sí? Entonces, digamos, hay ahí articulación y contacto con otras experiencias parecidas. Esto también está en uso. Luego tenemos lo que llamamos el área conservada de LUCAP, que es esa franja verde, de área verde que colinda con el Parque Luis Pineda. Ya les voy a explicar qué vamos a hacer allí. Y el aula abierta LUCAP Recicla, que es una pequeña planta de reciclaje de plástico que pusimos en funcionamiento en julio, que también puede ser visitada, y ya este semestre vamos a llevar a nuestros estudiantes a la planta. Están las cuatro iniciativas. La temática en el Techo Verde, y bueno, la foto no muy grande, para cerca de los monitores pueden verlo mejor.
El techo verde, la temática es construcción sostenible, cambio climático, islas térmicas, cultura climática, transición energética, energías economicables y reciclaje de agua. Tenemos en el techo verde paneles solares, tenemos estación climatológica y tenemos un sistema que recircula las aguas que se usan para regar y que llueven y las aguas de lluvia del techo. Y todo esto, existen los guiones y se aplican los guiones cuando tenemos visitantes. Tenemos el jardín central, donde la temática son los niveles de organización ecológica, las contribuciones a ecosistemas, biodiversidad, especies presentes, elementos naturales urbanos y árboles. Este año se usó, hubo una experiencia en agosto con campamentos vacacionales, con el tema ecológico y ambiental para niños entre 8 y 14 años. Tuvimos 2 experiencias usando el jardín bajo esta temática. Está el área conservada de la universidad, que tiene 2 hectáreas de bosque seco, 2 hectáreas en las que vamos a construir 2 senderos. Va a ser recorrida parcialmente, y 2 senderos cuyo desafío es que tienen que ser senderos construidos muy sosteniblemente. Todos los que han subido, por ejemplo, a San Nieves, deben haber visto los efectos de la erosión y de los senderos que se han utilizado. Entonces, el reto de estos senderos ya están en diseño, el reto de estos senderos es precisamente hacerlos sostenibles, ¿no? La temática del área conservada es biodiversidad, áreas protegidas, contribuciones ecosistémicas, sumideros de carbono y por supuesto las especies presentes. Y en el aula abierta de reciclaje, que como les dije ya está construida, pues reciclaje, economía circular, reutilización, reuso, manejo integral de residuos y desechos sólidos urbanos y empleos verdes. Bueno, básicamente esa es la propuesta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, yo quería, antes de cerrar, agradecer primero por la presencia de todas las organizaciones académicas. Nosotros en el Consejo somos una organización chiquitita, pero con un corazón y unas ganas enormes de impulsar una verdadera transformación. En esa verdadera transformación no tiene sentido, no tiene lógica, si no está la academia, las instituciones universitarias. Porque debemos crear las bases, y esas bases solamente son ustedes los responsables. Yo no egresé en ninguna de esas grandiosas universidades, yo egresé igual que Cinet, estudié en Expo, pero en la vida profesional me ha llevado por un camino que me ha enamorado, me ha captado la construcción sostenible. El Consejo, hoy la directiva apenas en abril, ya nos toca cerrar nuestro ciclo, y comenzaría aquí un nuevo ciclo que una de nuestras más grandes preocupaciones es que esto no muera aquí, sino que esto tenga vida y continúe a lo largo del tiempo. Por eso tenemos algunos programas y algunas iniciativas como Lead Lab. Quería resaltar que la Católica y la Metropolitana están en un proceso de incorporación a un laboratorio LEED. Eso es un programa que viene del Consejo Norteamericano de la Construcción Sostenible y se incorpora para que las edificaciones se certifiquen en función de los mismos estudiantes con los profesores de las distintas cátedras que forman parte de la universidad estudiantil, transformando con ello a la academia, a los profesores, y transformando también a la institución, porque se hace vida, todo lo que se practica y que tiene en muchas ocasiones en parte académica, se ejecuta en la realidad. Y esa ejecución viene con financiamiento, ya sea de los mismos estudiantes que cursan las materias, porque esto abierto, pregrado y posgrado, así como a posibles fuentes de financiamiento que creemos que nosotros como consejos ser un puente, la integración de lo externo hasta lo local para que se pueda ejecutar esta actividad. Y esto ocurre hoy en Guatemala, en Ecuador, en El Salvador, en cualquier cantidad de países fuera de nuestra frontera y simplemente en Venezuela lo hemos perdido.
El Consejo además está trabajando una iniciativa de una ordenanza. Una ordenanza, ¿por qué? Porque nosotros firmamos, además, dentro con la alcaldía de Maneiro, nuestra primera alcaldía, que fue un acuerdo de incorporación al programa BEA, Building Efficiency Accelerator. Ese acelerador de eficiencia energética busca que se creen proyectos pilotos, pero además de eso, se ejecute una modificación en los códigos locales de construcción. Y Maneiro ya tiene definido cuáles son sus incentivos, por cierto, en el online nos preguntaron mucho por cuáles son los incentivos que se está trabajando, cómo influenciamos a las alcaldías, porque sabemos que la alcaldía es el ente gubernamental más pequeño, que tiene una potestad importante de impulsar cambios, no solamente en las nuevas identificaciones, sino también en las existentes, porque sabemos que el reto mayor está allí. Pero ese reto sigue siendo hoy un gran problema, porque la mayoría ni siquiera sabemos cuántos consumos de energía tiene un edificio, una vivienda, un edificio, una zona comercial. Entonces, es parte de esa creación de cultura que nace otra vez en la base, que es la educación. Mañana vamos a tener un evento muy interesante donde la cooperativa Secosesol, la cooperativa Barquisimeto, yo tengo mucha oportunidad de conocerlos. Tienen ejemplos interesantísimos en barriadas, en el Barquisimeto, donde han hecho edificaciones que tienen todos estos conceptos y no lo han hecho por una certificación, no lo han hecho porque existe una empresa detrás que tiene un músculo financiero enorme, no lo han hecho por captar más oportunidades de negocio, sino simplemente porque la necesidad ha llevado a que aprovechen el uso de ventilación cruzada, iluminación natural, recolección de agua de lluvia, transporte de medios de estacionamiento para bicicletas. ¿Por qué? Porque las personas usan bicicletas en sus comunidades, porque no hay gasolina, porque por la realidad que ya todos sabemos. Pero ese gran ejemplo mañana queremos mostrarlo y me encantaría que pudiese sumarse completamente online. Pero el viernes, además, tenemos en PwC los compromisos de neto cero que tiene la corporación y el avance que hemos tenido en una encuesta que se ha sometido ya desde abril, desde mayo de este año, de una encuesta de descarbonización para crear las bases, para entender dónde estamos, un marco de preparación para dar paso hacia la creación de nuestra propia hoja de ruta. Porque Colombia la tiene, porque El Salvador la tiene, porque Guatemala está trabajando en ello. O sea, no quiero que nos comparemos con Canadá, con Estados Unidos, con Europa, no, vamos a compararnos con nuestros países cercanos, Centroamérica, Latinoamérica. Y eso es lo que queremos. Y si todos los que estamos aquí estamos enamorados de esto, ¿por qué no apoyar? ¿Por qué no sumar? No, el objetivo de hoy era integrarnos, era que las universidades se pudiesen conocer, porque sabemos que está ocurriendo, pero en muchas ocasiones cada quien anda por una isla, y creo que este marco, este encuentro acá, es una universidad que tanto admiramos, que tanto respetamos por sus avances en materia de sostenibilidad, sea el primer paso para que además Santa María se sume, para que otras universidades locales en Caracas, por menos que tenemos un radio de acción local, podemos implementar y por qué no dar ese ejemplo hacia el interior del país. Entonces, muchísimas gracias a todos por la participación. Nosotros en el Consejo, los brazos completamente abiertos para cada uno de ustedes. Creemos que hay muchísimo aquí que difundir, conocer, y no sé si hay algunos comentarios o preguntas que quieran hacer, porque creo que es importante. Es una oportunidad única que tenemos todos integrados acá, los que queremos realmente hacer un cambio en nuestra comunidad. Después de la pregunta de comentarios, si no las tienen, de todas maneras, ok. Antes de hacer las preguntas y comentarios, nos invitamos, gracias a la profesor Joaquín Benítez, al Techo Verde, a conocerlo. Adelante. Bueno, ante todo, mi nombre es Beatriz Giro, yo soy en este momento vicepresidenta del Consejo. Estoy trabajando con esta gente tan preparada y especial, y también quería agradecer de verdad, es espectacular ver cómo todas nuestras universidades más importantes están tomando este tema que en el resto del mundo ya es de cotidianidad, es lo más natural, es lo más fluido y hay absolutamente todas las actividades que se llevan a cabo, la sostenibilidad y las exigencias en torno a eso.
Pero no importa, nosotros en vez de ver el vaso medio vacío, después de escucharlos a todos ustedes, tenemos que saber que lo que tenemos adelante son miles de oportunidades de ser mejor, miles de oportunidades de trabajar y de conseguir que nuestro entorno sea más sostenible, no solo por nosotros, por nuestros nietos, por todas las generaciones por venir. Yo tenía una pregunta muy específica porque me pareció espectacular la presentación de la Universidad Metropolitana en cuanto a las hidrocestas. Yo quería entender si estas hidrocestas, primero, si el contenido, si puede ser llenada, por ejemplo, con agua de mar, con los fondos marinos, por ejemplo, que tienen mucha sal, mucho óxido, etc., que producen mucho. Y otra cosa es la cobertura. O sea, si estas hidrocestas son cubiertas de vegetación, eso dificulta o disminuye la capacidad de drenaje que ellas representan para irse consolidando y irse moviendo. Gracias. Sí puede ser llenado. De hecho, el material es resistente a ácidos, bases, en este caso sales, que son mucho menos cáusticas que lo que pueden ser ácidos, bases. Y en cuanto a la cobertura, no, la función de la hidrocesta como protección es precisamente prever que en algún momento va a tener un contacto no solamente con el agua, sino con la corriente, o sea, con la velocidad de arrastre que tiene bien sea el río, la quebrada, el mar, lo que sea. Entonces, la hidrocesta como tal no se prevé en la cobertura. En el caso específico que vimos, la hidrocesta fungía como elemento de protección y después algún elemento de estabilización, que era un muro de suelo reforzado. Esos muros de suelo reforzado sí tienden a reforestarse, bien sea mediante dos elementos. Con hidrosiembra, simplemente se coloca, con agua con la semilla, se coloca la siembra, vetiver, periodismo, cualquier tiempo, cualquier tipo de cobertura, o en el caso de que prevamos que sea una zona muy árida, se le suele colocar un recubrimiento de PRN50, esa malla verde que vemos a veces en las autopistas, que son mallas de protección, y sobre esa malla verde tiende, se le coloca incluso debajo a veces algo de tierra negra, tierra abonada, tiende a crecer algún tipo de vegetación, pero ya tenemos la cobertura de la malla verde que induce, ayuda al crecimiento y a la reforestación. Entonces, la respuesta específica de hidrocesta no tiene prevista ninguna cobertura, pero si hay algún tipo de muro sobre la persona encima, ese sí es prudente reforestar. Gracias. Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Buenos días a todos, mi nombre es Fabio Latarte. Una pregunta que no logré identificar. ¿Existe en Venezuela algún tipo de certificaciones para empresas? Por ejemplo, yo pertenezco a una empresa familiar que se dedica a la parte de arquitectura, interiorismo y construcción, y soy fiel creyente en la certificación. Por otro lado, soy director de una empresa en el área de mantenimiento eléctrico industrial, y desde hace 20 años estamos certificados por el Ministerio de Ambiente y por Sencamer como empresa de manejadora de aceite y eléctrico en los transformadores, ¿no? Y obviamente estas certificaciones nos dan garantía de que estamos cumpliendo con este tipo de políticas y normativas. Pero básicamente la pregunta va enfocada en el área de arquitectura, ¿no? que es otra área que es prácticamente nueva, y quería saber si a nivel de las universidades o a nivel de instituciones existen este tipo de certificaciones, porque bueno, eso va a garantizar que desde el diseño se está tomando en cuenta todo este tipo de políticas para generar y aportar a las construcciones, o a las nuevas construcciones, o a la parte del entorno, sí, por eso la parte de remodelaciones también. Gracias. Gracias por mi pregunta. Bueno, se la puedo responder. Hay infinitas cantidades de certificaciones en el mundo, pero en Venezuela las más comunes son la certificación LEED, la certificación EDGE, ahora en boga un poco la certificación WELL, que es un poco más interiorismo. Por tanto, WELL,
Estas certificaciones tienen, son las más aplicadas aquí en Venezuela. En el Consejo Venezolano de la Construcción Sostenible estamos cursos para prepararse, para el profesional acreditarse como certificador EDGE, y próximamente vamos a tener otro curso para la certificación WELL, así como tenemos el proyecto, que se lo puede ampliar Carlos. El proyecto tenemos nuestra propia certificación venezolana. Ahí quiero aportar. Yo soy Carlos Moduto, que lo presenté antes. Soy presidente actual del Consejo Nacional de Construcción Sostenible y nosotros nos debemos al World Building Council. El World Building Council nos autoriza y nos impulsa, nos invita, además, parte de nuestro objetivo, crear una certificación local que, además de eso, tropicalice, si esa palabra la podemos colocar, en la realidad nacional contra las exigencias internacionales. LEED es muy buena como certificación, pero entendemos que para nuestro país todavía existe una brecha importante que vencer. Por eso, nosotros tenemos un proyecto y en parte amarrado a la ordenanza. ¿Por qué? Para nosotros es un doble disparo con un solo tiro. Ordenanza para las alcaldías que quieran sumarse. Llega una alcaldía Baruta, llega la alcaldía Maracaibo, como tenemos aquí participación importante de la Cámara de Construcción de Maracaibo, por ejemplo, bienvenido siempre. Tenemos la alcaldía Maneiro, que va a implementar su ordenanza. Esa ordenanza tiene 3 niveles de certificación local, en este caso para la ordenanza. Esos 3 niveles van alineados a los incentivos que tiene la alcaldía definida. Nosotros definimos uno, pero las alcaldías y con su alcalde finalmente son los que dicen si lo vamos a ejecutar, vamos a dar, yo creo que podemos dar un poco más. Maneiro está hablando de un 50% de disminuciones de impuestos de la alcaldía, es importante para los que tenemos empresas, entendemos que es un monto importante. Y esto aplica no solamente para edificaciones nuevas, sino también para edificaciones existentes. Pero al mismo tiempo esa ordenanza es nuestra certificación, se llama verde. Venezuela en la ruta de la descarbonización. Ya nosotros la presentamos al World Building Council y les interesó, va alineado a la hoja de ruta de descarbonización, por eso le llamamos, le tuvimos ese nombre. Pero además de eso, en esa certificación, que es la ordenanza, invitamos a que las empresas que construyen, remodelen, identifiquen cuáles son sus impactos, definan una huella, definan un compromiso, por lo menos se preocupen por entender los temas relacionados a extracción de materiales, búsqueda de proveedores, identificación de oportunidades de eficiencia, arquitectura bioclimática, cuáles son sus consideraciones de arquitectura bioclimática, cómo fue el proyecto, porque hoy lamentablemente lo que se está construyendo en Venezuela son peceras totalmente en un coeficiente térmico muy bajo, además de una ola de calor enorme y en un país donde no tenemos energía. Entonces, un ciclo vicioso realmente. Entonces, parte de lo que nosotros estamos desarrollando, y esperamos que ya para el próximo año tengamos nuestra ordenanza completamente, ella está lista ahorita, pero la queremos alinear con la certificación. ¿Por qué? Porque una certificación necesita además transparencia. Entonces, tenemos un proyecto de la creación de la página donde se registra el proyecto, donde las personas que evalúan son personas sin un nombre específico, sino una plataforma que responde. ¿Por qué? Porque no queremos que eso se transforme en un trama más. En una trama más, Celina, tú eres mi amiga, ¿me puedes ayudar a que tenga la certificación para construir? No, sino que sea como ocurre hoy con la certificación LEED, donde te responde una plataforma y no una persona. Porque eso ayuda a brindar esa transparencia. Y allí es donde nosotros estamos enfocados, esforzando, muy alineado a lo que son las certificaciones internacionales, pero intentando que eso se lleve a nuestra realidad. Ya esto pasó por algunas revisiones en alguna oportunidad con la Cámara de la Construcción, estamos trabajando, queremos que las cámaras de la construcción se integren, son importantes, pero además de eso, es parte de nuestra actividad poder proponerla y va a ser voluntaria. No es obligatoria, es voluntaria, es local, tiene peso internacional, porque viene avalada además por el World Building Council, pero además de eso, si la alcaldía quiere sumarse, aquí es obligatorio. Y las alcaldías decidirán si las quieren hacer obligatorias o voluntarias también. Pero tenemos aquí una muy buena, consideramos una muy buena jugada de buscar integrar a la comunidad privada y al mismo tiempo incorporar al sector público, creando esos puentes que se necesitan en nuestra realidad. Claro,
se puede leer. Todavía no está publicado. Todavía no está publicada. Además de eso, va a ser con las alcaldías directamente. Y cuando ya tengamos la certificación, lo vamos a sacar públicamente para su ejecución. Sin embargo, a los miembros del Consejo, abierta para que se revise, para que trabajen en nuestras mesas de trabajo técnicas. O sea, por eso es tan importante esa incorporación. Y disculpa para cerrar, y un elemento del mundo comercial, también alinearse a este tipo de políticas, te va a permitir conectarte con las generaciones de relevo, que van a ser los consumidores del futuro, que para ellos estos elementos son sumamente importantes. Entonces también, desde lo privado, también verlos de esa visión. Ese es otro elemento importante. Gracias. Bueno, buenos días. Muy interesante. Yo la verdad no soy ingeniero, no vengo de este mundo, estoy acá aprendiendo. Y tengo una pregunta para cualquiera de los ponentes. ¿De qué forma se puede cuantificar el impacto, más allá de un tema cualitativo? Si hay algún, por ejemplo, en el caso particular de UCAP, me parece extraordinario el proyecto, porque han venido haciendo. Pero hay formas reales de, digamos, cuáles son los mecanismos de medición que se tienen para entender, por ejemplo, cómo ha sido la evolución, cómo cambia, por ejemplo, el techo verde o una estructura como el techo verde, el entorno, no sé si las variables son temperatura, radiación, cómo se cuantifica la huella de carbono, cómo se ve. Bueno, mira, en el mundo ambiental hay una larga tradición de cuantificación y medición de los impactos ambientales. Hay una grandísima variedad de indicadores y de formas de evaluar cuantitativamente los impactos ambientales. Por ejemplo, en el techo verde, la proyección del proyectista. El techo verde era que la disminución de temperatura producto del techo verde y esta reducción de temperatura en los salones que están justo debajo del techo verde, que se van a ver, y va a estar entre 5 y 6 grados centígrados usando los modelos. Bueno, un poco para evaluar el impacto y para evaluar el beneficio, nosotros instalamos allí termómetros y luego con los estudiantes hemos venido en cada momento que se hace la práctica, cuando los estudiantes visitan, entonces medimos la temperatura de los salones, medimos la temperatura en el techo. Entonces hemos venido registrando y eso nos da más o menos que está por los 6 grados centígrados. Entonces esa es una de las maneras de medir pues, el impacto positivo sobre la gente. Todo eso luego tiene su traducción en términos de ahorro de energía. Si no estás usando aire acondicionado para refrescar los salones, entonces tienes aquí la dimensión del salón, la temperatura a la que funcionaría y con eso digamos, puedes hacer también otras estimaciones y entender cuánto sería el ahorro de energía para esa otra. También del Consejo Nacional de Construcción Sostenible también maneja indicadores parecidos, uno de los requisitos. Nosotros estamos trabajando ahorita en la certificación LED del edificio de posgrado, que es donde está el techo verde. Y entonces una de las cosas que tenemos que medir con mucha precisión y mucho cuidado es el consumo de agua, el consumo de electricidad, así como la generación de residuos y desechos. Entonces hay mecanismos para cuantificar. Gracias. También hay una experiencia en la Universidad Metropolitana, pero tuvimos una oportunidad de visitar que nos invitaron a conocer cómo el impacto que tiene en la instalación de los paneles solares medido a través del programa y nos demostraron en una pantalla totalmente digitalizada, controlada por ellos mismos, los ahorros energéticos, incluso los excedentes que donan a la red. Entonces, es interesante, eso es un área en el universo de posibilidades
que tanto se pudieran hacer y medible, cuantificable, real, tangible, y además está funcionando, como decía la profesora, la energía solar, o sea, el sol lo tenemos en un 60 y algo, ¿no? Entonces, hay esas experiencias que no son masivas, pero que nos han demostrado cuantitativamente que es viable y que es positiva. Ahora, muchas más, entonces, bueno, creo que lo vamos a hacer una bueno, aquí tenemos nuestro profesor. ¿Cómo están nuevamente? Fíjense, con respecto al tema de la medición, quiero hacer un comentario. Porque, digamos, desde la institución, desde la universidad, evidentemente tienen la sostenibilidad, que es lo que está detrás realmente de toda la certificación. Utilizan tres pilares fundamentales, que es el tema económico, el tema social y el tema ambiental. Desde el punto de vista de la medición, de la sostenibilidad, que no es lo mismo que el consumo, y tampoco es lo mismo que la actividad técnica, sino de la sostenibilidad debemos considerar indicadores que tengan que ver con todas esas tres pilares de sostenibilidad. Y a su vez deberían ser medidos de forma equilibrada entre sí. Es decir, que tengan un peso similar a la cantidad de indicadores sociales, la cantidad de indicadores económicos y la cantidad de indicadores ambientales. Cuando hacen la evaluación de los distintos indicadores, se tendría que dar un resultado que es lo que realmente te va a decir si está cerca de la sostenibilidad o no cerca de la sostenibilidad. Te digo esto porque nosotros dentro del instituto, y específicamente del tema de tesis doctoral, que tiene que ver con la evaluación de un sistema de certificación, no de certificación, un sistema de evaluación de la sostenibilidad del sistema de implementación masiva específicamente, obtuvimos resultados muy interesantes cuando comenzamos a evaluar cada uno de los indicadores en los distintos pilares. Porque sistemas que podían ser tradicionalmente muy aceptados socialmente como sostenibles no necesariamente lo eran. Cuando entraban variables como la variable social, la variable de mantenimiento o consumo, por ejemplo, hídrico de algún elemento térmico, que es una de las variables más débiles de los sistemas de cuando tú comienzas a colocar eso como una variable fundamental dentro de los distintos pilares, eso te puede tumbar un poco el tema de la sostenibilidad. Cuando evaluamos la sostenibilidad. Entonces, podemos tener tecnologías que son muy eficientes desde el punto de vista del consumo energético, son muy eficientes desde el punto de vista térmico, pero probablemente desde el punto de vista social no son aceptadas, o desde el punto de vista de mantenimiento son muy costosas. Y eso genera que a largo plazo, cuando optimizan todo su ciclo de vida, ellas no sean lo más sostenibles posible. Entonces, eso es importante tener en consideración y tengo entendido que justamente parte de la certificación de sostenibilidad va en ese sentido. No solamente los ahorros energéticos son digamos, una pieza fundamental de la evaluación. Es una de muchas otras. Sí, bueno, logramos la presentación del diseño urbano, que no solo el diseño, también la inclusión, está la actividad social, activar la economía de los diseños en la escala urbana, identidad sostenible, sin un poco de una sostenibilidad, y obviamente todas las estrategias para migración del calor, que es el ámbito ambiental, que es la estrategia. Entonces, bueno. Si no hay comentarios, pero el techo. Gracias.